Por favor, grupo 4 que contestó. ¿Me pueden consultar el código de comercio en este momento? Y se ubican puntualmente. Me voy a buscar a ver si lo encuentro acá en la ley. En el artículo 799, por favor, léalo la coordinadora. Grupo 4. Sí, licenciado, ¿me podría repetir el artículo, por favor? 799, por favor. ¿Y me puede explicar, Angie, cuál sería el tiempo de prescripción, por favor? Grupo 5, ya tenemos la respuesta. Eso se las dije orales. Y grupo 6. Ya lo encontré, licenciado. Por favor, ¿cuál sería el tiempo de prescripción? Las acciones derivadas del contrato de transporte prescribirán en 6 meses contados a partir del término del viaje o de la fecha en que el pasajero o las cosas portaderas deberían llegar a su destino. A su destino. Entonces, por favor, sería una respuesta falsa, porque son, ¿cuánto, Angie, en tiempo? 6 meses. Por favor, tomen nota. Eso fue el examen. Grupo Muchas 5, gracias. Verdadero, avalado por el 870. Claro, existe la situación que en algún momento, por situaciones ajenas al hotelero, alguno viajero, por alguna circunstancia, no se presenta en algún tiempo prudente que vamos a ver acá, tiene la facultad, y eso es per se, desde el punto de vista mercantil, que podría él poder en algún momento, digámosle, embargar o retener el equipaje, siempre con ciertas condiciones. Esto quiere decir que debe de existir, adicional al administrador, 2 testigos que hagan constar el acto que realiza el hotelero. Asimismo, debe de esperar, en algún caso prudente, el tiempo que la ley estipula de 1 mes. Ustedes me corrigen si estoy en lo correcto, o estoy incorrecto, perdón. Y podría él poner a la venta el contenido, siempre y cuando, para hacer constancia y nunca lo olviden, la mejor manera, como lo establece la ley, es que sea mediante o mediado por un notario. ¿Esto por qué? Porque él deja constancia en un acta de notariado, un acta de notario, lo que suceda al momento de vender con inventario lo que contenga ese equipaje. Gracias, grupo 5 y grupo 6, por favor. Grupo 6. Fundamento, Wendy. ¿Está presente el equipo número 7 y 8, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Silvia, gracias. Wendy. Base legal de la respuesta o fundamento. ahorita se lo digo, licenciado, es que la ando buscando, Gracias. perdón. Adelante. Siempre las respuestas en derecho es con fundamento, no lo olviden. William. Sí, licenciado. Al momento de suscribir algún tipo de contratación de transporte, ¿basta únicamente con el ticket o boleto en el transporte de personas? Permítame, ahorita. Bueno, no a William, al grupo, a todos. Sí, gracias. Grupo 8.
Sí, Lica, acá estamos. Silvia, muchas gracias. ¿Me podrías mencionar cómo garantiza un transporte de cosas al usuario o a los interesados de la llegada de su mercancía? Silvia, ¿tienes conocimiento de eso? En caso real, ¿has tenido la oportunidad de enviar alguna mercancía o tu familia o empresa? Pues fíjese que en lo personal no he tenido la oportunidad de enviar algo. Al grupo, preguntarle, por favor. Permítame, Lica, que ahorita les digo. Y Wendy no encontró la respuesta, Wendy. No, licenciado, la estaba buscando con mi grupo, perdón. Dale. Como son preguntas espontáneas, no las tengo en memoria. Bueno, disculpen lo inesperado del ejercicio. Esto lo hago con la intención de hacer constar en grabación de la preparación que cada uno de ustedes tendría que tener al día de hoy con relación al tema de contratos. Yo lo único que podría sugerir, y siempre les podría hacer algún tipo de súplica, es que lean, jóvenes. Temas como derecho, en este caso por el curso, porque al final es un tema bastante corto, es que lean. La única manera para poder tener un conocimiento por lo menos somero de los temas es leer. Si son de los estudiantes que leen 2 días antes, es solo para ganar un punteo. Lo lamentable, y se los comento aquí a viva voz con grabación porque me va a quedar constancia, es que de esto que estamos haciendo el ejercicio, es que podríamos nosotros en algún momento, porque no es a todos, poder demostrar o determinar las notas. ¿Por qué las notas? Si en algún momento me preguntaran a mí, mire, ¿por qué esas notas de los estudiantes? Pues lamentable es porque no se lee o estamos acostumbrados a que nos hagan preguntas textuales. Yo lo único, nuevamente suplico, lean por favor, jovencitos. La única manera para poder determinar en algún momento una situación real es leer. Grupo 7, ya vamos. Ya, licenciado, la respuesta es falsa, ya que según el artículo 804 del Código de Comercio, pues menciona que deberá entregar al pasajero un boleto o billete en donde consten la denominación de la empresa, fecha del viaje, número de piezas, de equipaje y las demás circunstancias. Además de eso, también dice que se deben entregar al porteador una contraseña que los identifique. Sí, debe de ser, y tomen nota, nosotros nos acostumbramos solo a subir al bus y es un transporte terrestre y no damos cuenta que en algún momento el responsable de poder en algún momento dar cuenta de lo que nosotros en algún momento cargamos de equipaje es el famoso ticket o constancia para hacer de manifiesto que nosotros llevamos equipaje con nosotros. Gracias, William. Ese ticket no solamente es un ticket como un boleto numerado y un valor, debe de contener ciertas características que William hizo mención en este momento. Wendy, me quedé esperando. ¿Cuál era la pregunta, Wendy? ¿Y cuál es la respuesta? Que si el contrato de compra-venta se podía hacer de forma oral. Y se respondió que verdadero, pero la verdad no tengo aquí el fundamento legal y está preguntando a mis compañeros. Vean, pues, el fundamento legal, recuerden que se manifestó acá cuando hablamos al inicio de contratos, las formas de los contratos, bueno, y dijimos, puede ser de forma verbal, oral, inclusive hablamos temas de internet, teléfono, y es verdadero por esa razón, por las formas que en algún un derecho, bueno. Eso búsquenlo, están al inicio cuando hablamos temas generales que se complementa con las disposiciones que están en el Código Civil, Wendy.
Por favor. Está bien, gracias, licenciado. Gracias a ti. Silvia, ya llevamos 12 minutos, disculpe. No, disculpe, fíjese que nosotros le respondimos en el chat, carta de poder, artículo 808 del Código de Comercio. Dice, el portador deberá expedir un comprobante de haber recibido la carga que entregará al cargador, o, si éste lo exige, una carta de porte o conocimiento de embargue. Ya, pero ojo, ¿es una carta de qué, Wendy? Silvia, perdón. ¿Una carta de qué? Carta de porte, perdón. Carta de Ajá, es porte. que pusieron de poder. Sí, Una perdón, carta perdón. de poder. Claro, una carta poder, para hacer la diferencia, es un documento en el cual, en un documento privado con firmas autenticadas, yo otorgo alguna facultad en mi representación, en algunos actos que la ley regula. Eso es una carta poder. En el caso de porte que manifiesta Silvia, ella está manifestando la forma teórica, es así, es correcto, en la cual debemos de tener nosotros cómo vamos a garantizar la llegada de una mercancía. Recordemos que nosotros, si lo hablamos de forma particular, estaríamos hablando de un paquete, pero si lo hablamos de forma mercantil, estaríamos hablando de una carga, un camión de carga. Entonces, usualmente con el uso de la tecnología, el día de hoy, yo creo que ustedes lo han escuchado, ya las empresas que se dedican al transporte de mercadería, así como de paquetes, lo que le dan a los usuarios es una guía. ¿La han escuchado? Una guía de transporte. Sí, licenciado. Sí, y esa guía inmediatamente, hay algunos, pues dependiendo de los sistemas, yo puedo ver al momento real dónde se encuentra mi mercancía, o en su defecto me hacen notificación en tiempo cómo es que va el transporte de la misma. Entonces ahí es el fundamento teórico legal que hizo Silvia, y sería lo que uno ve al momento de contratar estos servicios. De hecho, se auxilian con el famoso GPS, que ya no es necesario. Ahora sabemos que los dispositivos son rastreables. Ya no es necesario únicamente un GPS. Ya con los dispositivos de teléfono u otros dispositivos puede rastrearse la mercadería. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Entonces, únicamente era para hacer el ejercicio. Adelante, Jorge. Una duda, licenciado. Eso que usted dijo que el contrato se puede hacer oral, escrito por teléfono, eso es la parte informal del contrato, ¿verdad? Sí, es la informalidad. Es que cada uno de los contratos, y lo tratamos acá, pueden ser informales. Y la informalidad, si ustedes pues no han tenido todavía la oportunidad de ser intermediario o dependiente de un comerciante o entidad, recuerden que muchas veces los empleados son los que manejan el inventario y realizan las compras. Esa es la informalidad. En representación de un comerciante o empresa, se le delega la facultad de forma informal, de alguna manera, la facultad de hacer compras, y ustedes lo entienden que los pedidos se hacen por internet, ahora por chat, por usos tecnológicos, qué sé yo, por una videollamada. Esa es la informalidad, Jorge. Adelante, Jorge. ¿Y la formalidad solo se puede dar cuando el contrato es solemne, o también otros contratos que no sean solemnes pueden ser formales? Ahora cuando hablamos de requisitos, porque hay diferencia, de requisitos formales, es aquellos como el que mencionó, no recuerdo ahorita quién me hizo el favor de William, creo que fue, de manifestar esa formalidad en un documento, bueno, en un simple documento privado, pero con algunas características, Jorge. Ahora, existen, y lo manifestamos aquí, que hay obligación de hacer un contrato solemne, llamémosle solemne para diferenciar en escritura pública,
porque necesita o requiere de algún tipo de registro. Un ejemplo claro, somero, serían las propiedades inmuebles, Jorge. ¿Queda claro ahí? Sí, y cuando se intercambian bienes muebles también es solemne porque hay que registrar en el registro de la propiedad. No todos lo usan, ya dijimos, no todos los usan, pero si querés hablar de una solemnidad, y disculpen el ejemplo, perdón, podríamos mencionar un objeto, y ojo con eso, es un objeto mueble, que debe de realizar un tipo de transacción mediante una escritura pública, porque conlleva un registro, y yo podría manifestarles el ejemplo, las armas de fuego. Un arma de fuego de segunda mano no puede venderse con otra factura, ni con un documento privado, ni mucho menos de palabra. ¿Por qué? Porque la ley establece que es un bien mueble que conlleva con un registro. ¿Queda claro el ejemplo, Jorge? Disculpen el ejemplo. Sí, licenciado. Disculpen el ejemplo, es lo que se me vino ahorita. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿O estamos en este apartado con relación al contrato de transporte? Bueno, al parecer no hay consultas, ya la grabación era un ejercicio solamente para hacer constar, pues en algún momento, cómo se encuentran ustedes con la lectura. Detengo la grabación solamente para uso académico. ¿Cuál fue el último tema que se vio el día de ayer hablando de generales de los contratos de transporte, jóvenes? Por favor. Que yo recuerde, Alex, solo las características, que era oneroso, bilateral, consensual y todo eso. Pero no sé si ahí nos quedamos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hoy están tímidos. Grupo 1. Sí, licenciado. Hoy sí están. Sí, perdón que no le contesté primero, pero el micrófono no me agarraba y ya cuando le iba a escribir en el chat ya había dado la respuesta. Ah, bueno, buena justificación. Eso es de un buen abogado. Bueno, entonces, no, ya me contestaron, dice el mensaje que terminamos aparentemente lo que tiene que ver con el contrato de transporte. Entonces, únicamente quedaría a las anotaciones en algún momento, entre ellas la de la prescripción. Son 6 meses, no lo olviden. Esto se interpretaría, según las condiciones que manifestaron acá, que 6 meses posteriores al último condicionante de ese artículo 799, totalmente ya quedarían sin efecto derechos y obligaciones. Si tienen duda a qué se refiere la prescripción, recuerdo que en Derecho 1 ese tema lo toca el libro. No sé si alguien me puede confirmar si el Derecho 1 trata el tema de la prescripción. Por favor. Bueno, los que lo leyeron y ganaron el curso. Aparentemente todos. ¿O no se recuerdan? Jóvenes. Discúlpale, ¿cuál era la pregunta? El tema de la prescripción,
Si se recuerdan haber tocado el tema en Derecho 1. ¿Cómo se entendería la prescripción? Yo creo que hasta en materia laboral aparece ahí. De hecho, en materia laboral es importante comprender la prescripción, porque con un día que por un descuido obviemos nosotros algún tipo de situación, podríamos perder derechos. Y en el caso tributario, debemos de entender qué es prescripción, porque muchas veces la arbitrariedad de las autoridades extienden esa facultad y somos nosotros como profesionales quienes delimitamos el tiempo que la ley les otorga para en algún momento realizar algún tipo de acciones. Entre ellas las famosas revisiones tributarias. No sé si Brittany, adelante Luis. Lo de la prescripción es que hay un plazo para que las cosas o las personas lleguen a su destino. La prescripción es aquel momento o lapso de tiempo que establece la norma, porque cada prescripción es diferente, en la cual tenemos un tiempo perentorio entre partes para poder nosotros manifestar en voluntad o hacer valer derechos y obligaciones, Luis. Ya, gracias. Sí, si hablamos prescripción en materia laboral, desde el punto de vista de indemnización, la ley establece 30 días la prescripción. Un ejemplo, esto quiere decir que yo como trabajador me despiden el 30 de enero o 31 de enero, yo iniciaría mi prescripción de derecho para hacer reclamo porque me despidieron y no me dieron mi indemnización, 30 días. Aparentemente, y haciendo somero el cálculo, asumamos que el día 2 prescribe mi derecho y yo soy descuidado y trato de hacer valer mis derechos el día 3. Ahí ya prescribió. Inmediatamente, per se o en límite, yo ya no puedo hacer reclamo de mi indemnización porque prescribió. ¿Queda claro, jóvenes? Sí. Bueno, les voy a poner otro para que anoten o se recuerden cuando estén en el campo. Adelante, Lindsay. Y de veras que Lindsay ha estado mera callada ahora, estos días como que no ha estado en clase. Bien estado, licenciado. Yo tengo una pregunta. ¿Significa entonces, como usted acaba de dar el ejemplo de si no me quieren dar mi indemnización, solo tengo un mes para poder reclamarla? 30 días. Y si la empresa se negara a hacerlo por, digamos, alguna u otra excusa, ¿tiene fundamento legal mi reclamo? Vean pues, cómo se maneja en la vida real. Gracias por la pregunta. Mire, pues, me despiden el día 31 o 30 de enero. Llego a la empresa, fue un despido injustificado y empiezan pues, mire, está en trámite, miren, están en trámite y miren, está en trámite. Y sucede que yo soy confiado y llego la prescripción al día 2, al día 3. Sucede que yo no tengo ningún tipo de constancia o va a ser difícil o arduo demostrar ese extremo de que me mantuvieron entretenido, porque la ley establece que son 30 días. Eso es, que yo no puedo ignorar ley y yo debo de accionar. Si en algún momento me tienen, vea, le está en trámite, vea, ya va a estar el cheque, vea, ya lo van a firmar. Entonces, apunten. ¿Cómo se alarga la prescripción en materia laboral? Y me dice si van anotando. ¿Están anotando o no? Sí, licenciado. ¿Cómo se extiende la prescripción en materia laboral de los 30 días? Y pongan igual, simplemente con el hecho de apersonarme a la supervisión laboral, disculpen, no se me viene el nombre ahorita, no estoy en laboral,
el Ministerio de Trabajo, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, pero no La tengo inspección de trabajo. Ahí está, en la inspección de trabajo, en la unidad de cálculo de la indemnización y prestaciones. Administrativamente dejo constancia y alargo o aplazo la prescripción. Esto quiere decir que voy por el día 2, ahorita Lindsay, voy por el día 2 y yo veo que no miro claro que me vayan a pagar, me apersono a la dirección laboral, disculpen los nombres, no estaba en laboral, llego y hago constar que el patrono me despidió injustificadamente y doy el nombre del patrono, el número de patrono, mis datos, mi sueldo y todo, y me dan una hojita. Administrativamente estoy dejando constancia que yo estoy velando por la prescripción, y eso es garantía, jóvenes. Adelante, Lindsay. Licenciado, perdone, otra consulta. ¿Cuál es la base legal de los 30 días que tengo yo derecho a esperar? Perdón. Ay, Lindsay, pero es que eso es memorístico, no lo... Es el artículo 260. Ahí está, ve, ya nos cumplieron. ¿De qué ley, perdón? ¿Lo puedes escribir en el chat, por favor? Sí, claro. Por favor. Gracias. Abre nos va a sacar de duda, disculpen, memorístico no tanto, pero en el Código de Comercio no lo tengo acá en la mano, pero ya nos hizo el favor, Abre, de poner el artículo puntual que establece el tiempo de prescripción en materia laboral. Ahí está, vean, solo lo corroboran, ustedes tienen en digital el Código de Trabajo. Estamos hablando indemnización, que no es lo mismo prestaciones. Pero bueno, no es materia laboral. Pero vamos a poner de ejemplo la prescripción en materia tributaria. ¿Cuál es el tiempo de prescripción o el derecho que tiene la SAT para poder hacer reclamo de los actos o situaciones registrales que se encuentran en los libros contables, jóvenes? ¿Cuántos años? De punto de vista tributario. No me digan que se les olvidó. 5 años. 5 años. 5 años, ojo, 5 años es en materia mercantil. 4. 4, ahí está. 4. Una pregunta, ahorita voy a ver los chats, disculpe. 4 años. Entonces, ¿cómo sucede? Y eso es diferente. ¿Cómo la SAT anula o extiende la prescripción para someternos al yugo tributario? Y esto es diferente. Aquí es diferente. 4 años. Quiere decir que el día de hoy, y alguien que me haga cuentas, la fecha de hoy, la SAT tiene derecho a poder hacer reclamos o revisiones 4 años anteriores. ¿En qué año sería, jóvenes? De hoy para atrás. Disculpen, retroceso o retrotraer el tiempo. ¿2019? Va, 2019. Gracias, Andrea. 2019. La SAT tiene el derecho o la facultad de poder hacer reclamos o revisiones o cálculos, lo que ellos quieran, para poder reclamar. Pero supongamos, y anoten o pongan atención, el día de hoy, que es 16 de marzo del 2019, hay una transacción por descuido del ISR, que es el 15, en la cual involuntariamente, y estoy hablando involuntaria, no de evasión, dejé de pagar 50,000 quetzales. Entonces yo, por ese error de 50,000 quetzales, estoy en carrera de correcaminos porque quisiera que fuera fin de mes para que prescriba ese tiempo. Pero ¿cómo lo hace la SAT para detener la prescripción? La SAT al momento, y pongan la fecha, 16, hoy se terminaba, por decirle, ya mañana ya no tienen derecho. Quiere decir que un día anterior la SAT, al detectar algo, lo que hace inmediatamente es notificarnos ahora con la agencia virtual e inmediatamente en los registros que tiene de nosotros, teléfono y correo. Entonces, lo que hace la SAT es retener la prescripción y postergar ese término. ¿Queda claro el ejemplo? Este es contrario. Aquí es yugo, allá era derecho.
¿Queda claro el ejemplo? Sí, licenciado. Sí, gracias. Sí, licenciado. Gracias. Igual, lo que hace la SAT es, si yo tengo un ejemplo, yo tengo algo, una situación en medio tiempo, eso es lo que tienen costumbre ellos de notificarle al señor contribuyente que tiene algún tipo de notificación para que presente los libros. De esa manera es como alargan ellos los 4 años. Ojo con eso, que muchos creen que no tienen el conocimiento de que no tiene valor los mensajes. Los mensajes tienen valor y se los hice claro o se los hice de manifiesto que puntualmente es por los derechos de prescripción o facultad de jurisdicción. Vamos a ver, una pregunta, Ali, cuando hablamos de 30 días laborales o corrido, vamos a ver, los 30 días. Al no recibir el pago antes de concluir la 30 días, acudir, sí. Vamos a ver, el artículo, al no recibir antes 30, acudir, va. No, vean, no es denuncia, únicamente es una, ahí sí, aclaro, al llegar a realizar uno el cálculo de su iniciación es una plantilla administrativa, todavía no estamos en una demanda, que es demanda laboral. Ahora, el plazo para reclamar el pago de las prestaciones, 2 años. El pago de las prestaciones es de 2 años, que es diferente. Pues bueno, ahí está el ejemplo de prescripción, cómo se alarga un solo tema. Bueno, en el caso entonces, adelante Jorge. Una pregunta, licenciado. ¿Con los cheques el tiempo de prescripción sería 15 días o no? No, ahí lo vamos a ver cuando toquemos cheques. El cheque no es prescripción. El cheque, los 15 días, es el tema que tengo yo para poder hacer valer el protesto. Y tiene una connotación legal desde el punto de vista penal. ¿Pero por qué penal? Siempre y cuando las circunstancias o situaciones se concreten con los elementos esenciales para poder acudir a una denuncia penal. Esa es la circunstancia de 15 días. La prescripción del cheque es de 6 meses, Jorge. Ya, gracias. Entonces, licenciado, si pasan 6 meses, ya no puedo venir y cobrar el cheque que me dieron, por ejemplo. Prescribe el derecho. Ahí prescribió. Ahí tendríamos que acudir a una situación eventual de derecho para poder hacer de conocimiento algún tipo de deuda, que eran los juicios de conocimiento, Jorge. O sea, otros mecanismos para poder recuperar el dinero. Pero el cheque ya pierde su valor per se como cheque o documento de crédito y ya no podríamos nosotros ejecutar un cheque, que sería la palabra. ¿Queda claro, Jorge? Sí, gracias, licenciado. Pero de todas maneras lo vamos a ver en el otro tema que tocaría posterior al de contrato. ¿Alguna otra duda, jóvenes, pero que sea relacionada al tema mercantil del contrato de transporte? ¿Ya no? Ahí estamos, gracias. Y vayan tomando ustedes nota de los compañeros que se están uniendo. Pregunto, ¿qué sucede si yo tengo en tránsito mercadería y sucede que el ofrecimiento de entrega era el 14 de febrero, jóvenes? ¿Qué estaría pasando hoy? Jóvenes, ¿qué estaría pasando hoy? Ya no podría hacer reclamos. Que no podría hacer reclamos. ¿Tenés la base legal, Luis? No, por experiencia propia nada más. 822, Luis, ¿lo tenés ahí?
Del Código de Comercio, ¿lo tenés? Sí, la presunción de pérdida. Léelo, Sí, porfa. pues. Se presumirá pérdida la carga que el transportador no pueda entregar dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del plazo en que debió hacerlo. ¿Se continúa? Si con posterioridad la encontrara el porteador, dará aviso a quien tenga derecho a recibirla para que en un término de 8 días declare si consiente en que se la entregue sin gastos adicionales en el punto de partida o en el de destino. En caso afirmativo, si el porteador hubiera cubierto la indemnización, esta le será devuelta al entregar la carga. Ahí está. Pero la última parte, en caso de ser afirmativo, ¿qué establece ahí, Luis? Que si el porteador hubiera cubierto la indemnización, entonces esta ahí le está la será respuesta. devuelta al entregar la carga. Ahí está la respuesta. ¿Existe o no el reclamo de indemnización por carga? Sí. Sí. Sí existe. Entonces, sí deben de darnos indemnización si no cumplen con la entrega per se del tiempo ofrecido para la entrega de nuestra mercadería. Y en el caso que por alguna circunstancia que no se da, en ese sentido no, de mercadería no se daría que se pierda un transporte pesado, pero únicamente, excepto si fuera objeto de alguna situación pues de la violencia o de crimen organizado, que son situaciones totalmente distintas. Pero en el caso no podríamos decir que por alguna circunstancia un porteador, ¿sí? O transportador, perdón, y un porteador podrían decir no encuentro mi mercadería o no ha llegado o no tengo información. Va a ser un caso bastante puntual que sería excepcional. ¿Cuál sería el que continúa según el orden o la clasificación que les da el estimado licenciado Álvarez? El de hospedaje. El de hospedaje. ¿Y cuál es la clasificación del de hospedaje, jóvenes? ¿Cómo lo clasifica el autor? Un contrato de adhesión. Como contrato de adhesión. Bueno, entonces, generalidades del contrato de hospedaje, ¿sí? En este caso, pues, nos queda claro que un ente particular, que sería una persona jurídica individual o social, ¿sí? Puede dar los servicios de albergue o hospedaje a otra, siempre y cuando de común acuerdo se logre a la retribución monetaria por el servicio ofrecido. Ahí nos queda claro, ¿sí? Principal, debe de ser aceptado, las condiciones aceptadas por ambas partes, el consentimiento, ¿sí? Y esto también incluiría en algún momento, si dentro de los servicios del hospedaje, incluiría otra clase de servicios. Y dentro de esos servicios, ¿qué ejemplo me podrían poner ustedes? ¿Qué otros servicios podría darnos un hotel? Comida, gracias, Janina. ¿Qué más? Parqueo. Parqueo, ¿qué más? Un spa. Un spa, ahí estamos. Gimnasio, evento, gracias, Elvin. Transporte. Entonces, debe de quedar convenido. Y esto, si lo vemos desde el punto de vista de la adhesión, al hablar de adhesión, ¿a qué nos referimos, Luis? Disculpa que te vea. Lo expliqué el día anterior. Cuando hablamos de adhesión, forma. ¿Se recuerdan? Cuando hablo de adhesión y lo enlazo a forma, ¿a qué me refiero? Hay que leer más. No era lo del formulario, no. Formulario, formas. El propio hotel establece alguna forma adicional
si dentro de los servicios no solamente es el albergue, porque debe de quedar también contenido dentro de un contrato de estos, no lo olviden. En algún momento, por descuido involuntario o a viva voz, por consentimiento, ocasionar algún daño a lo que nos están sirviendo. Un ejemplo, nos dan un servicio de carro, quiere decir que dentro de ese contrato deben existir las condiciones o limitaciones que yo tengo para el uso del carro. Por eso es que muchas veces se utilizan formas. Ahora, cuando nos concretamos específicamente al hospedaje, entonces vamos a tener dentro de los elementos, y ubiquémonos solo en hotel, ¿qué elementos tenemos si lo hablamos entre los personales jóvenes? Algo rápido, José. El hotelero, el hospedero, ¿sí? El albergador o sí, sí. Fondista. Sí, los términos similes que hace mención Silvia, y pues entendemos que puede ser. Los huéspedes. Sí, y los huéspedes. Puede ser una persona individual y puede ser una persona social o una jurídica social, una empresa. Pregunto, ¿este tipo de entidades mercantiles necesita una inscripción adicional, jóvenes, para poder brindar los servicios al público? Sí. ¿Sí? ¿A dónde? Eso no me recuerdo, pero me acuerdo muy bien que hay un impuesto que pagan los hoteles, aparte del IVA, por brindar ese servicio, pero ahorita no me acuerdo. Ya. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más? Ya nos dijo Andrea que sí. Es positiva la respuesta. ¿A dónde? Aparte de los registros legales de SAT y lo demás. Algo rapidito, jóvenes. ¿No será el Instituto de Guatemalteco de Turismo, licenciado? Ahí estamos, Ángel. Exactamente, tienen la obligación, anoten ahí o lo tienen en el libro, tienen la obligación para poderse inscribir en el Instituto Guatemalteco de Turismo. Y esto conlleva a esa obligación de registro y control, porque ese sería un control al pago, como lo manifestó Andrea y Ángel, de impuestos. Y este sería un impuesto específico. Adelante, Luis. Ellos son los que fijan la tarifa tope a los hoteles dependiendo qué es lo que ofrezcan. Sí, pero eso de tope queda en el olvido, porque si ustedes se han dado cuenta o lo han percatado, mucho hotel, su cuota establece 80 quetzales y nos cobra 200. Primero por la falta de hábito de denuncia y otras muchas veces por las faltas de controles. Pero así es, Luis, ellos son los que establecen según, porque aquí sí entran las famosas estrellas, los famosos niveles de servicio, donde en la cual, según las estrellas o según la calidad o la ponderación del servicio, tienen una cuota tope para poderle cobrar a los huéspedes. Pongamos un ejemplo, un hotel de la zona 10, no es porque está en la zona 10, por el tipo de servicio. Hablemos del Camino Real, tiene una cuota diferente a un hotel en la zona 1, ¿sí o no? Sí, definitivamente. ¿Sí? Definitivamente por el servicio y asimismo porque se encuentran regulados y está permitido según la cuota máxima que hace referencia a Luis, hizo referencia a Andrea y nos terminó de corroborar, Ángel. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Va. Ahora bien, en el momento cuando nosotros acudimos a un servicio de hotel, de la misma forma, entendemos que no existe una formalidad como tal, porque cuando nosotros llegamos a un hotel, muchas veces basta, y enfoquémonos en el hotel per se de hospedaje, porque ya expliqué que si fuera un servicio adicional nos vamos a encontrar una forma, pero esa forma es porque están las condiciones de uso y en algún momento la responsabilidad de resarcir daños y perjuicios.
o en su defecto el pago de primas si están aseguradas las cosas. Pero enfoquémonos en hospedaje. En hospedaje únicamente basta, y lo hemos visto, y creo que cualquiera lo hemos tenido la oportunidad de experimentar. ¿Qué es lo único que hace cuando entramos a un hotel, jóvenes? ¿Qué es lo que hace el hotelero cuando llegamos a un hotel? Registrarnos. Registrarnos en el libro de control. Y nosotros debemos de velar que cuando nosotros llegamos a ese servicio también sea exactamente registrado nuestro nombre con el respectivo DPI. A ver, ¿por qué creen ustedes que es importante que velemos por eso? Manejando riesgos. ¿Alguien? Por la pérdida de algún bien. Sí, por la pérdida de algún bien, por algún daño personal, por algún tipo de violencia o situaciones fortuitas que se dieran en algún momento al estar hospedada la persona. Artículo, Andrea. Léeme el epígrafe del 867, por favor. $800. 867. Dice responsabilidad del hotelero. Ahí estamos. Ahí estamos. Por esa razón es velar que nos encontremos registrados. Si no, ¿cómo en algún momento posterior podríamos hacer o demostrar por situaciones, inclusive se las comento, por situaciones ajenas a nuestra voluntad, pero que alguna circunstancia nos sirve a nosotros para demostrar, y eso lo amplío más por situaciones y casos reales en el ámbito de derecho penal, donde podríamos hacer constar que la ubicación exacta en cierto momento, en cierto día y a cierta hora era en un punto. Ahora, ¿qué sucede con los objetos de valor? ¿O los puedo dejar yo en mi cuarto si llevo un Rolex de 30,000 quetzales, una cadena de otros 20,000? ¿O qué debe de garantizarme el hotelero? Una caja fuerte para poder guardarlos. Sí, fíjense que esa es otro que no hacemos reclamo del uso pertinente de una caja fuerte o de seguridad para poder dejar en el contenido situaciones de valor. Y eso es dentro de los servicios de los hoteles, persiste la obligación para poder exigir que nuestras cosas personales, que no son en algún momento comunes, puedan ser resguardadas en un sitio prudente como las que dijo Luis. Adelante. ¿Tan bueno? Sí, pero así como por ejemplo en el siguiente artículo, que es el 868, dice que el hotelero se puede negar a recibir objetos de un valor demasiado alto. ¿Ahí qué procede? ¿Cómo así? No entendí la pregunta, Samuel. De que estaba leyendo el artículo 868 y dice de que el hotelero puede negarse así a resguardar objetos de valor muy alto. Ya, léelo, por favor, despacio, recio. El hotelero podrá negarse a recibirlos cuando sean de excesivo valor en relación con la importancia del establecimiento o de un volumen desproporcionado a la capacidad de los locales. Ah, me estás hablando del mismo 868. Sí, solo que... Del siguiente párrafo. El hotelero podrá negarse de recibirlos cuando sean de excesivo valor. Pero, ojo, el excesivo valor, ¿cuál sería el monto para establecer que es excesivo? Eso sería una condicionante. Porque recordate, y aquí lo pongo de manifiesto, y se lo digo a cierta o a viva voz, si yo tengo, y lo considero de esa manera tan subjetiva,
Si yo poseo un reloj de 30,000 quetzales y una cadena de 10,000, pues se asumiría en sentido común que yo me hospedaría en un hotel con las condiciones adecuadas para poder resguardar mis bienes, Samuel. No es lo mismo si yo voy a un hotel de la zona 1, que imagino al entrar son de paso, por decirlo de alguna manera, son únicamente de paso. Lógicamente ese tipo de hotel de 30 quetzales o 80 o 50 no podrá tener las medidas adecuadas para poder hacer el resguardo de un tema de valor. ¿Queda claro, Samuel? Sí, gracias. Sí, ¿por qué? Porque al final lo aclara. Sería siempre y cuando un valor desproporcionado, que era lo que te justificaba, a la capacidad de un local. ¿Queda claro ese punto, jovencitos? Sí, licenciado. Ahora bien, con la responsabilidad de las cosas, aún si por alguna circunstancia sucediera algún hecho involuntario de pérdida de cosas de valor, lamentablemente el que presta el servicio no exime de responsabilidad y únicamente podrá hacer valer ese derecho, pero si pacto en contrario, el 869, fue de común acuerdo con el huésped. De lo contrario, no. Entonces queda de manifiesto, jóvenes, que si por alguna circunstancia ustedes acuden a un servicio de hotel y dentro de ellos existe alguna forma de adhesión, ustedes deben de leer cuáles son las condiciones, cuáles son sus obligaciones y per se cuáles son sus derechos en algún momento para hacer reclamo. No únicamente podrían ustedes conformarse con un registro de su nombre. Y espero que haya quedado claro el uso de las formas. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? No, licenciado. ¿No? ¿De qué manera podría yo dar por concluido un contrato de hospedaje, jóvenes? El 871 está regulado. Una, porque se venció el plazo. Yo quería una habitación por 2, 3 días, un día. Inclusive ya sabemos que la salida es a las 12, 1 de la tarde y la entrada es a las 3, que así lo tienen la mayoría de hoteles. ¿Cuál sería otra de las condiciones, jóvenes? Si nosotros hacemos falta o abuso de las instalaciones. Otra sería si hacemos falta a la moral y a las buenas costumbres. Esto quiere decir que muchos hoteles no podrían permitir que nosotros en sus instalaciones podríamos estar consumiendo alguna bebida embriagante en exceso o algún tipo de droga. Y ojo, otras, no podríamos o no tenemos nosotros el derecho de poder hacer escándalo que perjudique a otros huéspedes. Y otras que, como les comento, es bueno leer las condiciones que establece algún tipo de forma. La más puntual sería si no tenemos nosotros la capacidad de pagar. Adelante, Jorge. Yo con una duda de esa de falta de pago en forma convenida, el hotelero podía hacer exigible el pago de forma inmediata. Pues es lo que hacen, Jorge. De hecho, ellos tienen una facultad, y esto sí que quede claro en qué sentido, porque eso sí muchas veces se considera como exceso, un exceso de parte del tipo de contrato específico, es que ellos tienen la facultad, primero, de retener el equipaje, y segundo, si por alguna circunstancia existiere, llamar a las autoridades de seguridad pública. Y muchas veces lo que hacen es entablar una denuncia en contra del huésped. Esto ya se va en el ámbito penal.
se abusa del derecho de solo desocupar. ¿Queda claro, Jorge? Licenciado. Una pregunta, licenciado. Entonces, el contrato de hospedaje no puede ser informal porque hay adhesión en él. ¿O estoy mal? No, eso es la condición que puso Luis, que cuando me habló de adhesión. Regularmente, si es puramente hospedaje, basta únicamente para no estar cumpliendo con tanta formalidad con el registro. Pero ya vimos en algún momento que no solamente es de hospedarse en un hotel. Muchas veces debemos de tener claro cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones en algún momento de responder por algún daño o un perjuicio. Entonces, muchas veces es aconsejable, pero no es de común uso, el uso de formas. ¿Queda claro, Jorge? Sí, licenciado, y otra pregunta. En el caso en el que solo uno se registre en un hotel, aún quedan estipuladas como tácitas las cosas que no debe hacer el que se hospeda, como si hubiera adhesión, las cosas que no hay que hacer. Vos me hablas que si yo las debo de entender en sentido común. Sí. Sí, porque está regulado. Recordate que le está dando la facultad al hotelero de sacarte. Entonces existe una base legal para poder desocupar sus instalaciones con el uso de la fuerza. Por eso es que se dice que son cláusulas abusivas. ¿Estamos ahí, Jorge? Sí, licenciado. ¿Alguna duda con relación al tema? Al hablar del término, ¿a qué se refieren con motel? ¿Cuál sería la diferencia estricta? ¿Cuál sería la diferencia estricta, por favor, entre uno y el otro? Las de paso, las que dije de paso. Sí, recuérdense que este tipo de servicio, independientemente del nombre o identificación que tenga o contenga, estricta está obligado a registrarse en este Instituto Guatemalteco de Turismo. Entonces son estrictamente las mismas condiciones. ¿Está claro ahí, Ángel? Sí, licenciado. Sí, eso no. Lo que debemos de tener cuidado es con el uso de las instalaciones. Porque yo sí he tenido la oportunidad de tener casos concretos con el uso de hoteles de paso y de hotel puro porque muchas veces, y se los comento, hay amigos que se les ha tenido que ir a auxiliar porque lamentablemente, bueno, no entiendo con qué tipo de gente se reúnen, pero muchas veces estas situaciones de instalaciones son utilizadas para realizar actos de vándalo, actos delincuenciales. Entonces, muchas veces son objeto de que los drogan y los duermen, por decirlo de alguna situación, y lamentablemente no existe ningún tipo de registro porque no existe. Esa es una situación real que vemos en este tipo de servicio, donde no sabemos quiénes fueron los que ingresaron a las instalaciones y que cuando se les da el auxilio a las personas que lo solicitan, lamentablemente solo está la persona y ya no se encuentra. Ahora, pues ni modo, ya se utilizan cámaras, se utilizan otros tipos de dispositivos para control, pero anteriormente muchos no utilizaban cámaras y se desconocía
por qué razón se encontraba algún tipo de persona o alguna persona en las instalaciones y lamentablemente había sido objeto de algún daño físico y también patrimonial. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Eso sería una situación que podría yo manifestarles en el caso de estos lugares de paso. De hecho, tuvimos la oportunidad de ver un caso concreto en la cual una situación de estas instalaciones era de uso para planificar situaciones de delincuencia. Entonces vemos por qué razón también es necesario que hubieran o existan los servicios adecuados con sentido a los registros que requiere el INGUAT. Ay, Dios mío, ¿quién no me dio esto? Ya no existe dudas, jóvenes. ¿Está todo bien? Quiere decir que ya vamos por el 100 del examen hasta acá. Lick, una consulta. ¿Qué pasaría si en uno de estos moteles, Moteles, sí, no, hoteles, hubiera ocurrido, por ejemplo, un buen número de asesinatos? Bueno. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, ¿cerrarían el motel y lo cambiarían de nombre o definitivamente ya no puede operar? Porque aquí donde yo vivo, hace un par de meses tiraron una granada en el motel y se volaron, perdón por el término, se mataron a un montón de personas y el motel aún sigue operando. Ahorita solo voy a ubicarme, gracias. Es que yo tengo un orden diferente, creo yo, joven. Ustedes tienen el del libro. Fíjate, bueno, hablando del caso concreto, ya no me dio tiempo de presentar otra diapositiva. Hablando de casos concretos, en el sentido, aquí ya viene la liberación de parte del hotelero. El problema que existe es que únicamente la ley establece que tengan aquellos controles que la propia ley tiene regulado. Entre ellos es pues las medidas de seguridad que serían cámaras, porque ahora sí ya les obligan a que tengan camareado la mayoría de los lobbies. Y segundo, que obligado tienen que ingresar los huéspedes con identificación. Esto por varias situaciones, como les decía, lamentablemente estos tipos de lugares son utilizados para realizar actividades ilícitas, entre ellas, inclusive, la trata de niñas. Por eso es que les comentaba, son utilizados para realizar actos vandálicos y no existían registros mesurados para poder determinar responsabilidades. Ahora los hoteleros lo que hacen es que como solo tienen la obligación que la ley establece, lamentable, ellos son exceptos de toda situación ajena al uso de las instalaciones. O sea, acá nos están diciendo, es usted, huésped, el responsable de cumplir con lo que la ley obliga y es usted el único responsable del uso adecuado o no adecuado de las instalaciones. Entonces no tienen ninguna connotación o involucramiento en algún momento de hechos o actos de voluntad que tengan que ver con violencia. En el caso que me mencionas, que tiraron una granada y lamentable le quitaron la vida a personas, no funciona per se, porque no tienen los medios adecuados de investigación en el momento las autoridades para poder, porque aquí viene una cosa, no es que el MP vaya a cerrar un hotel, tienen que solicitar con medios adecuados y razonables para poder solicitar el cierre de un hotel, Ángel.
Entiendo, licenciado. Sí, así funciona. Ahorita, poniendo en contexto el caso que pones así medio, ahí sí que muy, como diría alguien, muy fumado, solo porque lo mencionaste. Asumamos que pasó esta situación, se apersonó el del Ministerio Público, se apersona la policía, e inclusive podría tener conocimiento la policía que el encargado administrador tiene que ver con situaciones de crimen organizado y qué sé yo, demás, pero lamentablemente en el hecho concreto habría que determinar participación del global, Ángel. Entonces solo queda en recoger evidencia y queda en un proceso de investigación. No tienen facultad para cerrar hoteles, tampoco el Ministerio Público. Y para poder solicitar el cierre de un local, que eso es un abuso que vamos a hablar también con la SAT, en un caso concreto se tiene que demostrar con hechos suficientemente fundamentados para solicitarle a un juez que ordene el cierre de un local. De hecho, yo creo que ustedes han escuchado que en muchos hoteles, yo creo, bueno, ahora no lo hemos escuchado, en muchos hoteles en el interior y casualmente han ido a detener a traficantes de drogas. Yo creo que ustedes lo han escuchado esas noticias. ¿Han escuchado esas noticias? Que casualmente están en hoteles. Sí, licenciado. Ajá, están en hoteles y razonablemente la propia policía sabe que estas personas que por alguna circunstancia orden de captura son dueños de esos hoteles y no pueden cerrarlos aún en sabiendas que el dueño es el narcotraficante, porque deben de existir el debido proceso, el debido procedimiento para poder obtener en algún momento, y hablando de la índole penal, el cierre de una instalación máxima de un hotel. Creo que ahí queda bastante claro, Ángel. Poniendo el contexto del ejemplo que pusiste. Sí, licenciado. Sí. Bueno, quedaría, ¿cuál sería ahora el que tocaría, jóvenes, según el listado? Vayan guiándome porque ustedes tienen un listado diferente al mío. El de conversación, creo. Contrato de conversación, dice. Conservación, perdón. Ah, conservación. Perdón. ¿Y cuáles tenemos ahí? ¿Cuáles tendríamos ahí? Depósito mercantil y fideicomisos. Fideicomisos. Va. Vean pues, en depósito mercantil, cuando lo hablamos en algún momento, cuando vimos la parte que vimos que existía el nacimiento de obligaciones sin ser contratos, los cuasicontratos, vimos y puse el ejemplo puntual cuando una persona por algún negocio jurídico, mercantil, de venta de mercadería, y por no haber cumplido alguna de las situaciones pues, que estaban contenidas en el contrato, podría embargar algún tipo de mercadería. Y es este contrato que explícitamente, en función de un cuasicontrato, se obliga la persona que retiene o embarga en algún momento algún tipo de mercancía. Por el tiempo ya no lo voy a ver, y máxime el de fideicomiso, que obligadamente tiene que ver en el ámbito del sistema financiero. Vamos a dejarlo. ¿Cuándo toca clase? Mañana. Sí, mañana. Mañana vamos a continuar con estos y vamos a tratar el tema del fideicomiso, que es bastante extenso. Extenso en algunas situaciones y bastante puntual en algunos puntos finos. Yo creo que dentro del material que compartí está el tema de fideicomisos, jovencitos. Compartí el de los fideicomisos ahí, en el grupo de Signal. Yo ya les mandé material porque era lo que preguntaban, no sé qué día me estaban preguntando. ¿Ya lo vieron?
¿Ya vieron el material, jóvenes? Está en fecha 23 de febrero. Alguien que me corrobore, por favor. Alguien que me corrobore. No le que el 23 de febrero en lo personal yo no tengo nada. Ah, no, 4 de marzo, por favor. El 4 de marzo sí hay un enlace, licenciado. Ajá, por favor, préstenle atención, 4 de marzo, observen, y esto es para responder la pregunta que hacía Jorge, cuando preguntaba si en algún momento algún tipo de negociación que tenga que ver con algún documento, como creo que ponía de manifiesto algún tipo de documento, y me preguntaba si existía registros. Yo les compartí, les dije el Ministerio de Economía. En esa foto, dígame si la tienen. ¿La tienen? Aparecen por lo menos los 5. Ahí está Andrés. 5 entidades registrales, entre ellas el de la propiedad intelectual que tienen ustedes, una investigación, el de valores y mercancías que iba adecuada a la pregunta de Jorge, el de garantías mobiliarias cuando existe alguna situación que tenga que ver en este tipo de negocio, y los prestadores de certificación. Estos prestadores de certificación son los famosos de la firma electrónica y otros servicios. ¿Ya lo vieron, jóvenes? Por favor, solo confirmen. Sí, licenciado, sí está el 4 de marzo. Entonces, gracias, ahí está eso. También les compartí lo de el fideicomiso para que tengan idea cómo es que funciona el fideicomiso. ¿Y quién me dice cuál es el fideicomiso más famoso en el mundo? Ahí están en los links, los enlaces. A leerlos. El premio Nobel, ese es un fideicomiso que creó X persona, ¿sí? Para poder premiar con una cantidad de dinero anual a las máximas exposiciones humanas de algunas ciencias, artes y otras. Entonces funciona que hay una anualidad en la cual, dependiendo a quiénes son las artes, ciencias que premian, y se divide entre ellas. Adelante, Lindsay. Licenciado, perdone la pregunta. Fíjese que yo no mucho he entendido el tema de los fideicomisos. De hecho, no logro captar como que a qué se refiere. Siempre como se me hace un poco confuso la determinación. No sé si podría explicármelo, por favor. Bueno, lo vamos a ver al momento de que lo tratemos. Ahorita solo estoy hablando generalidades, pero funciona. Primero, entre las condiciones de creación de un fideicomiso, interviene el sistema financiero por obligación. Únicamente un banco podría representar alguno de los elementos personales que intervienen en él, y la ley establece que únicamente es un banco. 2, entre los elementos que intervienen está quien brinda en algún momento patrimonio, que puede ser dinerario y no dinerario, con el alcance de un fin. Y 3, podría existir en ese círculo del fideicomiso un beneficiario, que inclusive podría ser el elemento que brinda el propio patrimonio. De hecho, les hice comentario, entre las personas que tienen bienes en exceso y que tienen la costumbre de dejarle a la familia, utilizan la figura del fideicomiso. De hecho, hay condicionantes para poder recibir, por eso es los premios. En el Nobel existen unas condicionantes para poder decir soy
beneficiario de lo que, del fruto de ese fideicomiso. Pero lo vamos a tratar en el tema puntual el mañana, Lindsay. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿O estamos hasta acá para pasar al otro en 15 minutos? ¿Ya no hay preguntas? ¡Hala, qué bien que todo queda claro! Lo bueno es que solo es un librito y el código de comercio, por el momento. Hay algunos artículos del Código Civil. Con los trabajos, jóvenes. Algunos hicieron preguntas puntuales. Por favor, una fecha exacta de la entrega. ¿Qué día es la entrega, jóvenes? Domingo 19 de marzo. El domingo, sí, domingo. El domingo se entrega. El domingo, ¿verdad? Quedamos domingo. El domingo se entrega el informe, que sería no per se como un informe, sino sería un trabajo académico, y el plan de investigación que algunos han estado rellenando y que otros no han hecho nada. Entonces, el día domingo yo voy a abrir en la plataforma Classroom el espacio correspondiente a la entrega con el cierre correspondiente para la fecha de entrega. Sería en Classroom, se va a entregar el plan ya terminado con su respectivo trabajo, que es un trabajo, no es un informe. Es un informe que tiene que ver con una connotación de entrega de investigación, pero en el caso de ustedes es una investigación de 15 a 20 páginas. Ahora, me estaban haciendo la pregunta, Lic, pero todo esto, bueno, la persona que consultó eso había entendido. Lic, pero ese trabajo es un trabajo completo de una sinopsis. No, el trabajo, cuando ustedes tengan tema puntual de un libro y lo van a colocar en el trabajo, la forma de redactarlo es mediante la sinopsis, siempre y cuando, y se los comenté, esté citado como yo lo puse en pantalla, conteniendo los datos de autores, año y página, conforme a las normas APA. En el listado de las referencias, lo vuelvo a repetir, van numeradas en orden alfabético, con los datos específicos que regula las normas APA. Entonces, Lic, quiere decir que el trabajo va a llevar lo que ustedes conocen de copy-paste, que no es un copy-paste, que es poner de manifiesto lo de un libro con la respectiva cita, respetando derechos de autor, de una forma de sinopsis, pero aparte, para complementar ese elemento textual o de sinopsis, yo como estudiante voy a complementar mi razonamiento de lo que he leído del tema. ¿Está claro hasta aquí, jovencitos? Sí, licenciado. Muchas gracias, Janina. No hay duda, 8 grupos. Adelante, Luisa. Mire, licenciado, disculpe, dice que usted nos dijo que nos iba a proporcionar sobre los métodos y técnicas que utilizaríamos para los planes de investigación. Ah, sí, Luisa, pero ¿cuándo me pusiste el mensaje para recordarme? No, sí, hasta ahorita me acordé yo. Ah, esa es la razón que no lo he mandado. No me recordaron. Sí. ¿Vale? Entonces, por Sí, favor, me ponen un mensajito, con gusto busco, y les dije, ustedes ya tienen una base porque está en el libro, en el ejemplo. Yo les voy a compartir uno que he utilizado, que lo siento bastante completo, y ustedes pueden ver cómo es que cualitativamente se responde a las hipótesis y contiene ambas, cualitativa y cuantitativa. O sea, van a ver cuáles y cómo en algún momento al leerlo ustedes van a entender cómo es la estructura de métodos
Por favor, Luisa, ¿me recuerdan? Sí, ahorita voy a preparar el mensaje. Por favor. ¿Quién más? Edwin, creo que había levantado la mano. Disculpen, solo vi el reojo. Ya no hay preguntas, jovencitos. Queda claro. Domingo es el día X, el día D, el primero. Licenciado, disculpe. Entonces ya probó los bosquejos, ¿verdad? O sea, Ya, a los bosquejos fue cuando les hablé acá y les dije solo complementen, Yanina. Les dije, vean esto. Muy bien. Ya no da tiempo, Gracias. Yanina. Lo que vamos a hacer es que a partir de la entrega de este, arranco el martes con el otro y este sí lo vamos a tener que ver cómo deductivamente vamos a desarrollarlo para que voy aprendiendo yo y estamos compartiendo con ustedes. Gracias. Y les comento, de una vez anoten, como yo calculo que no da tiempo por la fecha del examen a exposiciones. Es claro que no me da tiempo, todos los años siempre ha pasado lo mismo, no da tiempo para exponer y si exponen, yo tengo que cargar grabaciones, porque siempre lo he hecho, he cargado grabaciones. Hoy lo voy a hacer diferente, anoten por favor. En los presentes trabajos no se va a realizar exposición sincrónica. Al hablar de sincrónica es que lo quiero ver yo acá con ustedes. Pero sí se va a entregar, porque no lo voy a pedir para el domingo, no creo que dé tiempo, y les voy a dar unos días para entrega. Pero sí se realizará la exposición de los trabajos mediante una grabación, un video. ¿Han utilizado herramientas de video, jóvenes? Licenciado. Yo en lo personal, sí. Sí, Yanina. Sí, licenciado. Gracias, Yanina. ¿Sí o no? Sí, licenciado. ¿Cuál utilizan? Por lo regular a veces hacemos llamadas en Meet y se graba la exposición. ¿En la misma Meet? Sí. En la misma Meet. Va. William, ¿qué herramienta? Zoom, licenciado. Y Meet también. Zoom. Zoom. Andrea. Yo he usado Canva. Canva es buenísimo. Capcut y también Meet. Va. Bueno, Silvia. Yo utilicé un programa que se llama Filmora. El Filmora. Va. Entonces vean, de una vez como ya puse que es grabación y que sí van a exponer, pero de forma asincrónica, que es un video, por favor, yo les recomiendo que sería lo más fácil, que no requiere de mucha formalidad con el pago de licencias, Canva, tanto para las presentaciones que las pueden hacer dinámicas, no solo para este curso, sino para otras, y pueden entregar sin fin de material, inclusive para sus trabajos. Me recuerda Luisa, también por favor, pero no les ofrezco, yo tengo un compromiso ahorita, tal vez en la noche, recordarme que les comparta el material de Canva, y ahí está un curso completo de Canva que les va a servir, joven, para sus trabajos, estudio y para todo. Esa herramienta es buenísima, no necesita mucha formalidad de pago. Por favor, Luisa. Está bien, licenciado. ¿Está bien? Ahí se las comparto. Jovencitos, feliz tarde, se me cuidan mucho, Dios me los bendiga. Les suplico, lean y lean.